Hablemos de asuntos económicos. Le agradezco mucho a Víctor Gómez Ayala, profesor de Economía del ITAM, que nos acompaña hoy en Mega Noticias. Víctor, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Magda? Muy buenas tardes. Un gusto estar contigo y tu auditorio. Oye, Víctor, platícame. Primero, el asunto de la coyuntura, sin duda, también es importante. Ayer presentaron este paquete económico. ¿Cómo lo ves? ¿Es realista? ¿Es alcanzable? Porque inclusive se prevé un crecimiento del Producto Interno Bruto del 3%, cuando algunos analistas dicen, a ver, espérate, pues es que se estima que solamente vamos a llegar a crecer la mitad de eso que estás pronosticando. Sí, efectivamente, el paquete económico que presentó ayer la Secretaría de Hacienda se construyó con supuestos muy optimistas y, como bien señalas, poco realistas. Llamó mucho la atención el dato de crecimiento con una estimación puntual de 3% para propósitos de finanzas públicas, que es más del doble incluso del consenso de analistas, que espera un crecimiento de alrededor de 1.4%. Y a esto hay que añadir pues la parte del precio del petróleo, que para mí es mucho más relevante desde el punto de vista de finanzas públicas. La sensibilidad que tiene el marco fiscal a las variaciones en el precio del petróleo es mucho más relevante, digamos, que el riesgo de exposición a un menor crecimiento. Aquí la Secretaría de Hacienda, con base en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, debe utilizar una fórmula que se especifica en esta misma, y eso se debe utilizar como un límite máximo. La Secretaría de Hacienda presenta sus cifras de planeación para el presupuesto del próximo año, utilizando ese tope de $68.7 por barril, lo cual se antoja pues también arriesgado, porque pues deja muy poco margen para que los precios pues tengan alguna variabilidad alrededor de esa cifra, ¿no? Sí, por supuesto que justo con este tema que manejas, ¿no? A ver, el asunto de la variación que puede llegar a tener el precio del petróleo y que, bueno, sin duda también puede llegar a ser variables las reservas petroleras, que creo que en este momento es en lo que se está fiando demasiado el gobierno federal, ¿no? ¿Qué nos dice básicamente el asunto del presupuesto? ¿Hacia dónde están enfocadas las prioridades de acuerdo a una primera lectura? Pues mira, el presupuesto de egresos de la Federación tiene muchas inercias. Hay gastos que se clasifican como gastos de naturaleza no programable, es decir, que no dependen de decisión del gobierno. Entre ellos está, por supuesto, las participaciones a las entidades federativas que debe pagar el gobierno federal con base en lo que establece la Ley de Coordinación Fiscal. Está el costo financiero de la deuda, que no se puede eludir. Hay que pagar los vencimientos de la deuda y la responsabilidad que tiene el gobierno federal adquirida con sus acreedores. Y también está el pago de pensiones, que aunque no se clasifica en esta categoría, sí tiene esa naturaleza no programable, porque la evolución demográfica de la pirámide poblacional no es un factor que controle el gobierno, ¿no? Entonces, quitando esos tres elementos, pues el monto que queda para disposición en diferentes rubros es muy reducido, es comparativamente muy reducido en relación al total de 8.5 billones de pesos que presentó la Secretaría de Hacienda el día de ayer. Y dentro de esto, pues vemos la prioridad de la Secretaría de Hacienda del gobierno federal, enfocada tanto en los programas sociales de transferencias, donde destaca por mucho el gasto asignado a los programas de pensiones, tanto para adultos mayores como personas con algún tipo de discapacidad. Y en el caso de los proyectos prioritarios, las erogaciones en algunos proyectos donde destaca el Tren Maya, un poco menos la refinería con respecto al año pasado, de Dos Bocas, y finalmente el tema del tren transísmico. Oye, ¿y realmente este paquete económico protege al país de un posible escenario de recesión? Y te lo planteo de esta manera porque de pronto, cuando analizamos un poco lo que está pasando en el entorno internacional, pues es preocupante, ¿no? Hay ya países que, bueno, llegan a anticipar inclusive que a finales de año podrían estarse metiendo ya en un tema importante de recesión económica. Frente a este escenario, ¿realmente nos puede proteger de una situación así? La respuesta es muy clara, Magda. Por supuesto que no. En ese sentido, las autoridades fiscales tomaron un riesgo bastante elevado, porque pese a que no es un escenario que se ha materializado o sobre el cual persisten dudas, no deja de ser un riesgo latente para la actividad económica a nivel global. Ya las cifras de actividad económica, tanto de elevada inflación como de cierta desaceleración en la actividad económica a nivel global para el Fondo Monetario Internacional, empiezan a ser alarmantes al cierre del segundo trimestre del año.
en Europa las condiciones resultantes de las negociaciones en torno a las sanciones que impuso la Unión Europea a Rusia siguen preocupando por las tensiones que puede haber en el invierno con el suministro energético, sobre todo de gas natural, y esto podría poner a la zona de la Unión Europea en una recesión hacia el final del año que pues sí tendría impacto sobre la economía de Estados Unidos, dada la integración que existe entre estas dos economías. Aunque México tiene una relación comercial mucho más cercana con Estados Unidos y el canal de contagio no es directo con la Unión Europea, hay que recordar que pues, si hay una afectación en Europa que de alguna manera impacta a la economía de Estados Unidos, eso sí puede repercutir sobre nuestra economía. Con un presupuesto que se planea con un crecimiento pues bastante desbordado de 3%, con una inflación sobradamente optimista de 3.2% al cierre del próximo año, hacer una planeación en torno a estas dos variables con las magnitudes que está presentando Hacienda, pues no presenta ningún margen de maniobra de que estos números no se materialicen. En este sentido, entonces, ¿qué nos podemos esperar nosotros como mexicanos? Porque tenemos la inflación más alta de los últimos 21 años. Vemos que estas políticas públicas que se están empezando a presentar, pues sin duda no van, y ya lo decías tú, es evidente que no están enfocadas a la protección, a blindar a México frente a todo este panorama que nos puede llegar a golpear a nivel internacional por lo que está aconteciendo a nivel internacional. Y entonces, ¿cómo estaremos viviendo al interior con todos estos datos? Mira, hay que recordar, y esto es importante, que la economía mexicana desde un punto de vista de relevancia en el mercado interno tiene una participación mucho más importante del sector privado y el consumo. El consumo en la actividad económica representa casi el 70% de las actividades productivas, la inversión otro 20%. Entonces estamos hablando de que la participación del gobierno vía gasto es reducida. Sin embargo, es un agente que tiene una importancia relevante desde el punto de vista de confianza, de certidumbre, de manejo de las expectativas, y es ahí donde, pues la verdad es que es poco lo que puede hacer, digamos, los mexicanos y las mexicanas en compensación a una acción desordenada del gobierno federal desde el punto de vista de la política fiscal. Esto pues únicamente conduce a un escenario de mucho mayor precaución en la administración del gasto, de una formación de expectativas mucho más prudente de lo que espera para el próximo año y de que los elementos que va a tener el gobierno federal para hacer frente a elementos de riesgo macroeconómico no solo son latentes, sino que además los amortiguadores que en otro momento tenía el marco fiscal para enfrentar estos riesgos, hoy no están porque los fondos de estabilización tienen saldos mucho más pequeños con relación a lo que se tenía hace unos 3 años, y también pues no hemos escuchado todavía de qué va a pasar con la estrategia de coberturas petroleras para 2023. Uh-huh. Oye, y los métodos que ha empleado en este momento el gobierno federal como este mecanismo para poder contener los incrementos de la canasta básica, entonces pues de plano no están funcionando. No, por supuesto que no. El gran impacto que ha tenido la inflación con los números que veíamos esta semana que reportó el INEGI al cierre de agosto, estamos con una inflación histórica, como señalaste, los últimos 22 años de 8.7%, y lo que preocupa es que lo que está presionando más a la inflación es la inflación subyacente, es decir, la que representa 3/4 partes de los bienes que se utilizan para medir la variación en precios, que cruzó la barrera del 8%, lo cual no hacía en más tiempo, ¿no? Aquí hay un elemento crucial de por medio que tiene que ver con la presión que hemos visto en la parte de alimentos, ¿no? Todas las mercancías alimenticias a través de diferentes canales de consumo en la economía están generando esta presión con cifras de doble dígito en varios de los subrubros, y esto solo señala que pues, la presión en precios no se va a reducir rápido y que pues, este programa del PASIC, aunque pues se diseñó pues a las prisas y en medio de la emergencia, pues está siendo muy poco efectivo para contener las alzas que estamos observando en casi toda la canasta de alimentos. Uy, caray, vaya que el panorama no es nada halagüeño, no es nada alentador. Víctor, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos. Muchas gracias a ti, Magda. Un saludo a tu auditorio y que tengas muy buena tarde.